Hola, yo soy Trixia Valle. Yo soy Matthew Brackett. Welcome to the 7 Reasons Why podcast. El podcast donde analizaremos las 7 razones por qué. Donde abordaremos temas de liderar mejor, amar mejor y vivir mejor. Escúchanos cada semana en todas las plataformas. Y bienvenidos a este episodio de 7 Reasons Why. Ahora yo voy a empezar, lo sorprendí. Y bueno, somos Matthew Brackett y Trixia Valle. Aquí con ustedes con 7 razones por qué la gente deja la religión. Y antes de empezar, la religión organizada, el ir a la misa o al templo o a lo que sea. Y antes de eso yo les quiero decir que vean qué maravilla. O sea, lo hizo una señora Mazagua ahí por el Nevado de Toluca. Wow. Y está forrado todo de lana, pero de lana virgen así deliciosa. Y es bordado totalmente a mano, o sea, por ahí hasta tiene las deshiladas, o sea, es como si hiciera, es de punto de cruz. Y me parece que es una obra de arte, por eso quise ponérmelo, porque creo que a veces, y esa yo creo que es una de las razones de por qué la gente deja la religión, porque no logra entender la obra de arte que hay adentro de este sistema que lo único que hace es ayudarte a que te conectes con Dios. O sea, la única intención de una religión bien llevada debe de ser que te conectes con Dios. El problema es que en la práctica pueden pasar muchas cosas distintas a eso, que obviamente van como discouraging, como decepcionando a la gente para dejarlo. Y es lo mismo, o sea, a lo mejor tú dices, ay, es que está muy exótico su o no sé, pero es una obra de arte. O sea, y creo que cuando uno aprecia, ve las cosas distintas. Sí. No, qué buen punto. Y la religión bien presentada, bien vivida, es una obra de arte. Sí. Y si pensamos en la religión, cuánto bien ha hecho en las sociedades durante tantos siglos, sea los judíos, los católicos, la iglesia cristiana, otros tantos. Y luego vamos al mundo asiático, luego aquí estamos en México, o los mayas. O sea, la religión siempre ha sido parte del ser humano. Los mazaguas, o sea, que siguen creyendo en X dioses conjuntado con la religión católica, porque se hizo una fusión, que es la magia de México, esta fusión maravillosa entre las culturas prehispánicas y la religión católica. Pero también otra cosa bien importante, ¿cuánta gente ha salvado de las adicciones? ¿Cuánta gente poniendo a Dios primero ha logrado restablecer su vida? Claro. ¿Cuánta gente ha logrado perdonarse o perdonar un abuso, no? O sea, yo pienso en el chico que quemaron hace poco justo en el Estado de México, que lo quemaron vivo, le prendieron fuego y tiene quemaduras de 3er grado en toda la parte genital. O sea, una tragedia. Sin Dios no perdonas eso, macho. No, y el ser humano, y con esta premisa queremos empezar, que el ser humano es religioso. Hoy en día mucha gente dice, no soy religioso, soy espiritual. A mi modo de ver, las dos cosas significan lo mismo. Es decir, el ser humano busca trascenderse, busca algo más allá, fuera de sí mismo. Y ese es el sentido religioso del ser humano y el sentido espiritual. Saberse conectar consigo mismo y saber conectar con alguien que es más grande que uno, que en muchas religiones se usa la palabra Dios. Entonces vamos a ir viendo, porque es algo de nuevo, es un nuevo fenómeno, que en tantos estudios que la gente, o sea, en multitudes están dejando la religión formal. Totalmente, o sea, es algo muy triste. Es triste, pero es real, que hay que real, entender. Claro. Yo leí algo que en los últimos pocos años 40 millones de americanos, norteamericanos de Estados Unidos dejaron sus iglesias. Wow. O sea, en cantidades grandes. Entonces es un fenómeno. Sí, porque son 200 millones de personas en Estados Unidos y 40 millones dejaron de practicar, pues es un porcentaje altísimo. O sea, estamos hablando de más de un 20% por ahí más o menos. Entonces es un fenómeno muy, en las generaciones jóvenes se está dando mucho. Entonces vamos a hablar de 7 razones. La primera razón, ¿cuál es, Marco? Yo pienso que la religión, a veces como se presenta, no habla a mi vida. Sí. O sea, no está hablando a la vida cotidiana, al día de hoy de las personas. No conecta. Entonces, esa falta de conexión, y hace poco di conferencias a sacerdotes católicos aquí en México y hablé de este tema. O sea, la gente va a la iglesia, quiere practicar la religión por muchos motivos, pero uno es porque quieren nutrirse,
quieren irse con algo que se les aplica a la vida, pero si el mensaje pues no me habla a mí, está como muy desconectado de la realidad, es lo que yo llamo a veces predicaciones fáciles o predicaciones perezosas, que son muy aburridas o hablan de su base más en miedo, en culpa, que pues eso no ayuda a nadie. No, si vas a una iglesia o al templo o lo que sea y te regañan, pues ¿quién va a la iglesia para ser regañado? ¿No? Entonces, o sea, el mensaje no me habla a mí. A veces hay pastores o líderes religiosos que viven un poco desconectados de su rebaño, del pueblo. Entonces, hablando de los regaños, yo les quiero contar una anécdota que me pasó. Que yo soy muy católica, yo voy todos los domingos a misa, me encanta la iglesia a la que voy, ahí me bautizaron, ahí hice mi primera comunión, ahí bauticé a mis hijos, ahí hice mi confirmación, o sea, todo menos mi boda porque me casé en otra ciudad. Pero al final es mi lugar donde llego y sé que ahí está. Es para mí muy fuerte, pero ahora acostumbran después del sermón, o sea, del evangelio, ponen el libro sagrado y entonces dan la bendición con el libro y mientras tanto no te puedes sentar. Pero esto es algo que se inventó el padre, o sea, literal, eso en ninguna iglesia pasa. O sea, entonces me acuerdo que yo me senté porque no entendía y ya me dio pena volverme a parar porque no entendía, ¿sabes? Porque era como nuevo, yo viví 3 años fuera de México y dejé de ir a esa iglesia y iba al santuario María Desatadora de Nudos. Amo mi santuario María Desatadora de Nudos. Y entonces el padre, o sea, a medio sermón Matthew, pero es una iglesia que caben, no sé, 1000 personas. ¿Te empezó a regañar o qué? Dijo, y esa señora que se sentó cuando estoy dando la bendición por esas personas, y yo hasta que dije, ¿me está hablando a mí? O sea, y a ese padre no sabes qué resentimiento le guardo. Claro. O sea, ese padre ya para mí no es nada. Pues hay que perdonar. No, bueno, sí, pero al final, si yo no tuviera una fe tan fuerte, yo no regreso a misa nunca más. Sí. Yo no regresaría si no tuviera la fe que tengo y el amor que tengo por la religión que yo profeso, no vuelvo ni a esa ni a ninguna iglesia. Entonces tienen que tener cuidado. Estoy de acuerdo. Y otro día, dando esta conferencia, un padre dijo, yo creo que todo empieza porque nos tratamos bien a la gente. O sea, la gente deja la iglesia por maltrato. Exacto. Por cosas así. Entonces, a veces sí, los padres, pastores pueden ser muy regañones y eso, pues ¿quién quiere ir a rezar con eso? Entonces... Bueno, y la razón número 2... Paréntesis sobre eso, no, tú dices, sí, en misas con obispos y el Papa se hace esa tradición, ¿no? El Papa te lo lleva en la Biblia o la palabra sagrada y hace la bendición. Pero claro, en una parroquia uno no está acostumbrado a eso. Yo en la que iba, desde que nací, Matthew, nunca habían hecho eso, o sea, por favor. Niveles como de obispos y papas. Ajá, pero bueno, pues aquí se sienten obispos y papas. Entonces la segunda razón es la vida activa intensa. Como hemos ya hablado en otros episodios, la vida moderna es mucho más activa, entonces como que el tiempo para ir a la iglesia y menos si no me nutre, pues es muy secundario. O sea, no tengo tiempo, no tengo la energía. El sábado, viernes, el domingo, el día que es tu día sagrado, estoy cansado, tengo actividades entre semana, tengo actividades de fin de semana, no hay tiempo. Entonces referirse también al episodio que hicimos sobre el aislamiento y que hay menos enfoque en la comunidad hoy en día. Entonces la gente pues más autorreferencia, más me quedo en mi casa. Bueno, y con COVID pues participo de una iglesia en línea que durante COVID sirvió, o si eres anciano también sirve si estás enfermo, pero no hay nada como ir al lugar, nada suple eso. Entonces la vida activa intensa, esa es como la segunda razón que yo he pensado. Me encanta. ¿Y la tercera? La tercera es, y eso lo hablé mucho con los pastores, líderes religiosos con quienes hablé, es el abuso de autoridad y poder. Claro. El abuso de autoridad y poder, cuando pasa en el contexto de la familia o en el contexto de fe, toca fibras mucho más profundas del ser humano. Y en general, en ambientes de fe, de las religiones que sea, ha habido un mal uso de autoridad y poder, donde hay mucha manipulación, donde la gente se sienta abusada emocionalmente, psicológicamente, de conciencia, espiritualmente, un mal liderazgo. Y luego cuando ese mal liderazgo luego ven incongruencia, o sea, contradicción, porque en la religión la gente espera más, es el hecho, porque predica valores más altos, entonces la gente espera más. Y cuando ven esa contradicción, esa incongruencia,
en el liderazgo, en la forma de liderar o de vivir, pues la gente, no, pues yo ¿para qué? O sea, Exactamente, sobre todo porque ahorita hay mucho juicio, o sea, de que tú porque te dedicas a hacer el bien o a dar conferencias o eres un sacerdote tienes que ser perfecto. Obviamente nadie es perfecto y más cuando hay abusos, o sea, yo creo que ya ahí se rompe la línea de pues de ese respeto o de esa cuestión que te hace seguir a alguien, ¿no? Claro. O sea, porque hoy hay muchas opciones a quien seguir. Oye, ¿y la cuarta razón cuál sería, Matthew? yo pienso que es un aumento que hemos constatado en la sociedad al individualismo, al relativismo, subjetivismo. Es decir, yo no necesito ninguna religión o ninguna institución que me anda diciendo cómo vivir. Yo sé cómo quiero vivir. Yo voy buscando mi verdad. Entonces es como mucho individualismo, mucho autorreferencia, relativismo, es decir, que la verdad ya no existe. Entonces tú buscas tu verdad y te casas con ella. Es mucho subjetivismo. Todo eso tiene su lugar, pero también es un peligro. Cuando el ser humano llegamos a ser solo muy autorreferenciales, o sea, y yo soy un poco dictador, o sea, de mi propia vida y de la verdad, pues eso crea mucho caos. Totalmente, yo creo que nadie tiene la verdad absoluta y cuando tú te sumas a una verdad consensuada en donde hay, pues ahora sí que verdades inalienables. Mira, lo único que quiere Dios es que seamos felices, que tomemos decisiones que nos van a hacer felices en el long run, en el largo plazo. Y cuando tú empiezas a vivir a tu aire, a tus asegúnes, a tus creencias, pues el margen de error es mayor. Claro. Entonces ese es el único riesgo. O sea, yo lo que les compartiría como una persona laica que soy, pero que creo muchísimo en Dios, es que cuando tú quitas a Dios de tu vida, pues tu vida se empieza a descomponer. O sea, literal lo he visto en mí, en muchas personas, de que te centras en otras cosas, en ti mismo, en la egolatría, y además, lo peor del caso es que te estancas. O sea, porque, o sea, simplemente en followers. O sea, yo un tiempo me dejé de poner como, o sea, como que tanto mi mensaje en manos de Dios, o sea, dejar de pedir, o sea, Espíritu Santo, guíame, no sé qué. Mi impacto era humano. Pero hoy estoy viviendo el extraordinario. ¿Por qué? Porque cada vez que hablo me pongo, de verdad, ven Espíritu Santo, por favor, ayúdame a que alguien escuche este mensaje, por favor, me encomiendo, no sé qué, no sé cuánto. Y eso hace que tengo videos de 4 millones de reproducciones, 8 millones de reproducciones, en un día el último que subí 1.5 millones. ¿Y por qué? Porque al final es ese extraordinario que te da solo Dios. Entonces, yo sí, como receta personal, a título personal, les digo que cuando tú pones a Dios en tu vida en primer lugar, Dios va a hacer lo extraordinario. Así es. Pero volviendo al punto, es la independencia, o sea, el individualismo, pero como seres humanos somos interdependientes y en el mundo más global, o sea, con el trascendente, con Dios, todos nos necesitamos y necesitamos a ese ser supremo. Así es. ¿Verdad? ¿Y el número 5? Y lo que yo pienso es, viendo la historia, que todo el mal que se ha hecho en nombre de Dios y de la religión. Claro, ¿no? claro. Y eso crea, es que de nuevo, es un mensaje contradictorio. Y en las generaciones jóvenes, donde hay mucho afán por la justicia, y está muy bien, las nuevas generaciones nos ayudan a ver las cosas de formas diferentes. Entonces ahí pues esas contradicciones, pues yo no quiero estar relacionado con esa contradicción, ¿verdad? De las religiones que profesan una cosa y luego en nombre de Dios, en nombre de la religión, hacen tanto mal. O sea, ¿cuánta gente ha muerto? Claro, y la gente no quiere, como dices, y lo dices muy bien, estar relacionada con nadie que sea como una estructura que ha dañado, no sé, con la Inquisición, que quemaron mujeres, o con historias más recientes de abuso sexual. O sea, nadie quiere estar ligado a eso. Sí. Ahora, el que haya pasado en una situación humana de ciertas personas, guerras, las cruzadas, no quiere decir que tú hoy lo tengas que vivir así. No, o sea, obvio. al final, la religión te ofrece una herramienta para que tú en tu vida personal lleves tu vida a otro nivel. Obvio. Si tú quieres ir a matar por esa razón porque eres musulmán, bueno, pues ya serán tus creencias. Pero en el sentido estricto de lo que es una religión, es una ayuda para llevar bien tu vida y que Dios te ayude a llevarla a un siguiente nivel para que seas feliz y logres la trascendencia. Porque ninguna persona amargada puede hacerle bien a otros. Ninguna. Absolutamente ninguna persona.
Entonces, sí. yo creo que sí, históricamente nos ha decepcionado la historia, pero yo te invitaría a ver tu propia historia y ver cómo tu vida crece en un siguiente nivel cuando te pones en manos de Obvio, Dios. sí, no, y puede ser una excusa. No, pues ve todo el daño que han hecho, Claro. pues yo me desentiendo de eso. Y Por eso yo les doy una razón de por qué voltear a verlo. Eso es dar una reflexión, a ver, enfocarnos en lo importante, en lo principal, y Claro. no quedarnos en cosas muy serias, pero muy accidentales. Y que no fueran a ti. Bueno, y luego el número Pero bien. 6. Sexta es falta de... Y mucha gente ha experimentado en los ámbitos de religión una falta de comunidad sincera. Es decir, porque a veces hay manipulación, hay muchos intereses, se habla mucho de dinero hay mucho juicio, hay mucha crítica, hay mucha política. Y como que la gente que, no, pues cuando yo vivo mi vida de fe, no quiero esa parte. De nuevo, hay que saber discernir y saber separar, pero a veces nos cuesta separar estas cosas. Entonces tienen malas experiencias de la comunidad. Entonces, de nuevo, es como la contradicción, la incongruencia, la religión que provoca lo opuesto, que rechaza. Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, yo que me divorcié, o sea, pues yo puedo llegar y sentirme como que todos me juzgan. Y sí, claro que hay gente que te juzga. Y claro que hay gente que te va a juzgar y que te va a opinar y que te va a decir. Pero al final, cuando tú sabes quién eres y cuál es tu propósito, pues quizás puedes quedarte más cerca de eso. Sí, y la es lo más importante. Es lo más importante. Y la razón número 7, que es la muy importante, de lo importante, no, todas las demás son muy importantes, pero de la razón por la que tú irías a buscar una iglesia y por qué dejas una religión organizada, porque no encuentras ese misticismo que estás buscando. Misticismo, ¿te refieres a ese sentido que toca misterio, tu corazón, a ese momento de comunión donde dices, sí, Dios, me pongo en tus manos, estoy segura, o sea, con la seguridad de la certeza de que me estás escuchando, de que todo esto se va a ir a otro lugar. Pero cuando nadie te lo ha explicado así o no lo has vivenciado así, es muy difícil que tú seas fiel a algo que no has sido testigo de. Sí. Por eso cuando tú vives tu vida en base a milagros, cuando tú pones tu vida en manos de Dios, cuando tú llegas y dices, Dios, yo sé que tú me vas a prosperar, porque lo vas a hacer, porque me estás escuchando. Y de hecho alguien me dijo, cuando es la consagración, es como el momento para pedir, porque lo que pidas en oración, en ese momento de la consagración, Dios te escucha y te lo concede. Claro. Pero entonces si tú tienes esa fe ciega, y ves milagros en tu vida, por supuesto que quieres regresar, Matthew. Claro. Pero cuando no pones esa fe ciega, porque nadie te la explica, y nunca ves un milagro, ¿cómo para qué regresas? ¿Para qué voy? ¿Para qué pierdo mi hora de dormir? Mi pachanguita viendo tele, mi no sé qué, o sea... La atracción tiene que ser muy fuerte. Muy fuerte. Lo que tú dices, el misticismo, que es el misterio, lo sagrado, algo que va más allá. Y por eso el arte, la música, todo eso es parte de ese misterio. Y lo ritual. Hay personas que no sienten tanta atracción a lo ritual, no quieren algo más espontáneo, pero lo ritual en el ser humano tiene su lugar. Ay, claro, los ritos son imprescindibles. Desde cómo despertar es un rito, hasta cómo dormir es un rito, hasta la consagración y la elevación. O sea, todo es un rito que tiene un sentido y que no se puede nada más así como cambiar. Pero saberlo explicar. Y yo creo que hay mucha gente en su fe, de la tradición que sea, que los líderes no han explicado bien por qué se hacen ciertas cosas, por qué creen ciertas cosas, por qué los ritos son de una forma, porque todo tiene su sentido. Y no hemos explicado bien el sentido. Matthew, me encantó. Yo la verdad soy una mujer de mucha fe. Y yo te invitaría a que no dejes tu iglesia, porque si tú pones a Dios en primer lugar, Dios va a poner tu vida en su primer lugar. Así que gracias, Matthew. Nos vemos el próximo episodio. Pónganos cuál fue la razón por la que dejaste la iglesia, quizás, y si en algo te podemos ayudar para que regreses a esto, con mucho gusto estarás en mis oraciones, al menos yo. Sí, las mías no. Ayúdenos a entender el por qué, porque todos tienen sus motivos muy válidos. Exacto. Pero gracias, hasta el siguiente episodio. Gracias, Matthew. Gracias.